sabe que una de las principales fuerzas que tiene la iglesia es justamente el discipulado. El Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha llamado a formar a Cristo en cada discípulo. Muchas veces nosotros no tenemos claro qué tenemos que hacer con un discípulo. El Señor te entrega personas, consolidaciones, para que vayas a visitarlo, para que les enseñes las primeras letras de la palabra, para que puedas compartir con él un mensaje. Pero a veces nosotros podemos acompañarlo hasta cierto punto, porque nosotros mismos estamos siendo formados justamente en esa reunión tan especial, tan fundamental y tan trascendental que se llama discipulado. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor, nosotros estábamos, como les decíamos, en la red del pastor Cacho y la pastora Emma Oves. Ellos tenían discipulados los miércoles a las 19 horas. Les estoy hablando del año 2001. Hace mucho tiempo. Y resulta que el pastor Cacho nos impartió a cada uno de sus discípulos el amor por el discipulado. Él nos enseñaba que la primera reunión trascendental y fundamental luego del culto del domingo es el discipulado. ¿Cuántos son fieles asistentes al discipulado que no faltan nunca? Levante su mano. 20%. Gloria a Dios por ese 20%. Pero el 100% de esta casa va a asistir a los discipulados por amor. Porque el discipulado es esa reunión en donde somos formados. Muchas veces nosotros creemos que el discipulado es una reunión informativa y donde, bueno, el apóstol o mi líder me va a compartir una palabra. Yo ya sé que me va a compartir una palabra y después vamos a ir a la parte operativa. En eso consiste administrativamente un discipulado. Pero fíjese la importancia que le da el Señor Jesús al discipulado. Y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 15, por favor. Si me pueden acompañar. Desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nos dice Jesús mismo que Él es la vid verdadera y que el Padre es el que labra esa vid. Es el Padre el que trabaja en cada uno de nosotros mientras nosotros estamos aferrados a la vid verdadera que es Jesús. Versículo 2. Todo pámpano, escuche bien, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hasta ahí vamos a leer primeramente. Hay una relación íntima que el discípulo tiene con el Señor Jesús. Si nosotros siendo discípulos carecemos de esa relación íntima con el Señor Jesús, no vamos a poder crecer. Y de hecho, el Señor nos advierte que podemos llegar a ser cortados.
si es que no llevamos fruto. Entonces, fíjense ustedes la importancia que el Señor Jesús le da al discipulado. Él le da tanta importancia como para decirte que quizás podés llegar a ser cortado de un discipulado. ¿Y en qué casos, en qué situación me puede cortar el Señor? Él te dice, si no llevas fruto. ¿Qué estás haciendo como discípulo en este tiempo? El discípulo está llamado a llevar mucho fruto, pero separados del Señor no podemos llevar fruto. ¿Estás realmente buscando a Dios cada día de tu vida? ¿Estás realmente buscando esa presencia de Dios en tu vida como para hacer la obra de Dios? Porque sin Él no podemos hacer. ¿Qué te impide venir a los tabernáculos a buscar a Dios? ¿Qué te impide venir a orar con tu equipo cuando tu líder te convoca? ¿Qué te impide? Hay algo que nosotros tenemos que saber y tener la revelación de que es solamente con Jesús que vamos a poder lograr las conquistas que Dios ya preparó para nosotros. ¿Sabe cuánta gente, quizás por ignorancia, quizás por descuido, quizás porque no le dio la importancia real, ha sido cortada de esa vid, de esos pámpanos, de ese dar fruto, quizás? ¿Sabe cuánta gente hoy no está en la iglesia quizás por descuido del discipulado? ¿Sabe que cuando el pastor Cacho nos decía a nosotros, la segunda reunión más importante de la iglesia es el discipulado? Nosotros por obediencia empezamos a ir a las 19 horas. Como les contaba esta mañana, yo tenía mi consultorio, yo cerraba a las 18:30. Yo podría haber dicho, no, es muy temprano para cerrar el consultorio. Allá se atiende por lo menos hasta las 9 de la noche. Pero cuando entendimos que en la obediencia hay bendición, realmente el Señor muestra la bendición en la obediencia. Y más de una vez no le damos la importancia real al discipulado. Pero yo sé que hoy el Señor va a traer revelación de lo que Él mismo va a hacer en tu vida a través del discipulado. Y no solamente a través del discipulado que vos vas a ir a recibir de parte de Dios a través de tu líder o de tu apóstol y profeta, sino a través del discipulado que vos mismo vas a ir a impartir. ¿Cuántos dan discipulados en este lugar? ¿Cuántos quisieran empezar a dar discipulados? ¿Cuántos no saben lo que quieren? Mire, la formación que uno recibe en el discipulado no lo recibe en otra reunión de la iglesia. La impartición que uno recibe en el discipulado no la recibe en otra área. No la recibe en la escuela de vida, no la recibe en un culto de líderes, no la recibe porque es una reunión tan especial donde el Espíritu Santo va trayendo alimento sólido para poder edificar la casa de Dios. No la casa de paredes, sino justamente la extensión del reino de Dios. Cuando usted vaya a su discipulado a recibir, usted demande de su líder, tironee ese manto que tiene su líder, para que usted también pueda dar esos discipulados poderosos. ¿Cuántos asisten a discipulados poderosos? Gloria a Dios.
No le voy a preguntar cuántos asisten a discipulados aburridos porque sé que nadie va a levantar la mano. ¿Sabe que sí? En mi iglesia nosotros tenemos varios tipos de discipulados. Y hay algunos discipulados que uno lo ve al líder ministrando, porque encima estamos un montón así en el templo, hay otros en los salones anexos, otros en el balcón, otros arriba del techo, en todos lados hay discipulados. Pero todos los discipulados son diferentes. Uno pasa por alguno y le ve que el líder está ministrando con una fiaca. Y entonces uno dice, pobres discípulos, pobre gente que tiene que estar escuchándole al líder. Pero pasa al lado de otros donde realmente se te pone la piel de gallina de lo que está impartiendo ese líder. Y esa unción que ese líder emana realmente es impartida a sus discípulos. Porque todo lo que recibimos de gracia, podemos darlo de gracia. Y yo sé que hoy ustedes están recibiendo una impartición especial. Porque hay algo que se está desatando a través de esta plataforma, a través de este altar. Y sé que tus discipulados van a crecer. Sé que vas a poder traer más gente a tu discipulado. Que vas a tener discipulados poderosos. Ahora, no nos engañemos con los discipulados multitudinarios. También tenemos en la iglesia líderes que les encanta dar discipulados multitudinarios y cada 2 semanas está impartiéndole a toda la red. Gloria a Dios, porque están siendo impartidos. Pero el trabajo del discipulador es mucho más específico. Y el Señor Jesús, ¿a cuántos les impartía? Bien, a 12. ¿Por qué es tan especial ese número 12? Porque uno hasta ahí puede llegar a impartir en un discipulado. ¿Puedo tener más discípulos en mi discipulado? Sí, gloria a Dios. Pero vas a ver que va a llegar un momento en el que no te va a dar la fuerza ni el tiempo como para poder impartirles a tantos. Por otra parte, la idea del Señor es que cada uno de esos 12 o de esos 6, cuando sos mentor de 6, que ahí sí podés ir añadiendo más, es que cada uno de esos discípulos también dé su propio discipulado. Entonces uno les imparte al grupo directo y luego cada uno de ellos va a ir creciendo en su discipulado, discipulando a más gente. Y ese mismo que está dando ese discipulado luego va a formar a los otros para que también puedan ir dando sus discipulados. Obviamente esto haciendo la escuela de vida, toda la visión como corresponde. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no vemos, no podemos visualizar cómo funciona esa pirámide de crecimiento. Si yo quiero formar un discípulo, ese discípulo te va a llevar tiempo. Ese discípulo te va a llevar tiempo de consejería, te va a llevar tiempo de oración, te va a llevar tiempo de visita, te va a llevar tiempo de ir al cumpleaños. ¿Sabe que hay gente que muchas veces se enojan porque el líder no se va al cumpleaños? Hay que tratar de estar en los cumpleaños. Hay que tratar de no olvidarse. Lo bueno es que ahora está el Facebook que te hace acordar del cumpleaños.
Hoy es el cumpleaños de, te dice. Y qué bueno, porque muchas veces no nos acordamos. Salvo que seamos súper ordenados y organizados y tengamos una agenda perfecta, donde podemos decir, sí, hoy es el cumpleaños de fulano, así que le mando un mensaje y veo a ver si me invita. Pero es importante formar uno por uno a los discípulos. Es importante la reunión de discipulado. Pero también es importante formar uno por uno a los discípulos. El Señor Jesús, usted sabe que pasaba tiempo con ellos. El Señor Jesús invirtió su vida en esos 12. Y a través de esos 12, hoy podemos estar haciendo el mismo trabajo. Porque esos 12 se animaron. Porque esos 12 le dijeron que sí al Señor Jesús. Porque esos 12 se pusieron en la brecha. Porque esos 12 oraban. Porque esos 12 querían extender el reino de Dios. Porque esos 12 tenían la visión clara de lo que Dios quería hacer en cada uno de ellos. ¿Usted tiene la visión clara? Qué poquitos amenes. Reformulo la pregunta. ¿Usted tiene la visión clara? Amén. ¿Qué está esperando usted para dar un discipulado? No, lo que pasa es que yo todavía no tengo mucha gente. Yo no terminé mentores. Perfecto, como les decía recién. Hay una escalera de crecimiento que hay que hacer para poder estar capacitados, para poder empezar a formar a discípulos. Pero hay mucha gente, nos pasa en nuestra iglesia, que termina la escuela de mentores y no quiere abrir discipulados. Da su célula, da su casa de paz, pero no quiere comprometerse con un discipulado. ¿Está haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Y los demás qué dicen? Ni. ¿Será que nos sentimos identificados un poco? Dios quiere que des tu discipulado. Porque el discipulado es sinónimo de crecimiento. El discipulado es sinónimo de formación para más. El discipulado es sinónimo de crecimiento en el congregar de la iglesia. El discipulado es sinónimo de crecimiento en tus grupos de vida. El discipulado es sinónimo de crecimiento porque cuanto más esté tu discípulo con vos, más le vas a poder impartir de lo que vos tenés. ¿Qué hacían los 12 de Jesús? Estaban con Él. Y ahora por esas cuestiones de los tiempos actuales, que no podemos estar viviendo con Jesús, reemplazamos líder, no podemos estar viviendo con nuestro líder, sí tenemos la posibilidad de asistir a nuestro discipulado. Y el discipulado es la segunda reunión más importante. Y en ese discipulado, como decía el pastor Ricardo recién, hay que tirar toda la carne al asador. En ese discipulado tiene que haber sanidades. En ese discipulado vos le tenés que enseñar a tu discípulo cómo orar por milagros. En ese discipulado tenés que enseñarle a tu discípulo a recibir revelaciones del Espíritu Santo para poder impartir. En ese discipulado tenés que enseñarle a tu discípulo cómo ir a dar un grupo de vida. En ese discipulado tenés la oportunidad de darle de todo lo tuyo a tu discípulo para que él haga lo mismo y, como dice el Señor Jesús, cosas mayores haga. No te conformes con que tu discípulo haga lo mismo que haces vos. Tu discípulo tiene que ser mejor que vos. Tu discípulo tiene que llegar a lugares más altos que los que vos llegaste.
¿Y sabes el gozo que vas a tener cuando lo veas? Tengo una discípula que hace años, cuando la empecé a consolidar, recuerdo que ella venía obviamente del remundo, del inframundo parecía que venía, porque venía con todas las mañas del mundo, venía con droga, alcohol. No llegó a prostituirse, gracias a Dios, pero venía de una vida muy dura. Vivía sola y cuando la conocimos, empecé a ocuparme de ella. Recuerdo que antes teníamos macroencuentros 2 días en la iglesia. Empezábamos el viernes a la tarde y luego continuábamos el sábado a la mañana y todo el día. Y recuerdo que esa chica la había ido a buscar para el macroencuentro el viernes. El viernes re bien, vino, ni un problema. Y el sábado a la mañana tenía que ir a buscarle otra vez. El sábado a la mañana le golpeé la puerta como media hora y no me atendía, porque era sábado a la mañana, pasado el viernes a la noche. Y recuerdo que cuando sale a atenderme tenía los ojos negros del rímel corrido, de que pasó una noche no precisamente en la presencia de Dios. Entonces le digo, fulanita, dale, vamos, que tenemos que seguir el macroencuentro hoy. Pero déjame de hinchar, me dijo. Yo no me voy a ir nada con vos, déjame de hinchar. Le digo, yo te voy a esperar acá y en 10 minutos tenés que estar lista. Y le hablé con autoridad que hasta yo me sorprendí. Y en 10 minutos estuvo lista. Entonces fuimos y ella recibió su liberación ese día. Y ella recibió tanto de parte de Dios, que hoy es una mentora de 12 de mi equipo. Y no solamente eso, ella trabaja en un pueblo que se llama Tirol, que queda cerca de Resistencia, queda a 20 kilómetros más o menos. Y es tanta la labor que ella empezó a hacer en ese pueblo, que hasta de un consejo de pastores, sin ser ella pastora, es presidenta de un consejo pastoral. Y ella les dice a los pastores, ella tiene muy buena relación con ellos, le dice, yo no soy pastora, no te preocupes, vos podés guiar este consejo pastoral. Y con la autorización del apóstol y la profeta, ella dirige ese consejo pastoral de la ciudad de Tirol. Y qué importante es poder discipular a una persona, porque obviamente que ella empezó a asistir a los discipulados y hasta el día de hoy asiste a los discipulados como corresponde. Ella asiste con nosotros al discipulado del apóstol y la profeta por ser mentora de 12 y sigue creciendo en la obra del Señor. Nosotros no sabemos a quién estamos discipulando, amados. Nosotros no sabemos a dónde puede llegar ese discípulo que estás discipulando hoy. Vos no sabés si ese discípulo no va a ser enviado a las naciones como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor. Vos no sabés si ese discípulo que estás discipulando hoy va a ser un apóstol a las naciones. No lo sabés. Pero a todos discipulalos con el mismo amor y con la misma firmeza. El discípulo necesita que nosotros tengamos carácter, amados. No maltrates a tu discípulo, pero sí mostrarle carácter firme. Muchas veces nosotros cedemos a nuestros discípulos, cedemos ciertas concesiones a los discípulos para que no se nos vayan.
Muchas veces permitimos ciertas licencias a los discípulos para que no se enojen. No es la manera de Jesús. Jesús tiene otra forma. Si el Señor quiere sacarlo y ponerlo en otro lugar, el Señor lo va a hacer. Porque como dice aquí la palabra de Dios, será cortado. Porque no lleva fruto. Muchas veces nosotros luchamos con un discípulo para que no se nos vaya. Y ella tiene la decisión tomada en su corazón. De hecho, a nosotros nos aflige y nos afecta que nuestro discípulo nos diga, yo me quiero cambiar de red, o aquí no pasa. No. Gracias a Dios. Pasa en todos lados, amados. Pero muchas veces el Señor mismo permite que ese discípulo pueda ir a otro lugar. A nosotros nos ha pasado, a mí personalmente me ha pasado con una chica que me había dicho yo me quiero cambiar de líder. ¿Cómo? Si yo soy la mejor líder. Porque también muchas veces pasa de que nos sentimos que todos quieren estar con nosotros. Mentira del diablo. Por la misericordia de Dios que tiene la revelación de la obediencia. Y esa chica, cuando fue a la otra red, empezó a crecer. Conmigo no crecía. Y yo no sé qué habrá sido que el Señor nos quiso enseñar a nosotros, pero yo aprendí desprendimiento. Aprendí que tenía que entregarle mi dolor al Señor cuando alguien se va. Y aprendí que el Señor trae 100 veces más. Y hoy nos vemos en la iglesia y andamos a los abrazos, pero ella sigue en la otra red. Y no hay problema, porque ella está creciendo. Forma parte también de la madurez del líder, dejarlo ir al otro lugar para que crezca. Yo no sé por qué no crecía conmigo, pero conmigo no crecía. Fue a la otra red y explotó. ¿Seré yo, Señor? Decía. Claro, son exámenes y autoexámenes que uno debe hacerse, planteos y replanteos. Lo bueno es que el Señor en su infinita misericordia me abrazó y me dijo que me quedara tranquila. Y con eso fue suficiente. Descansar en el Señor cuando pasan estas cosas es lo mejor que podemos hacer. Porque de todas maneras, la mies sigue siendo mucha. Discípulos no te van a faltar. Para todo aquel que quiere discípulos, ¿cuántos quieren discípulos? El Señor te va a entregar discípulos. Y no varios discípulos, sino muchos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Dale un aplauso al Señor. El versículo 7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué será que nos cuesta tanto pedir lo que queremos con respecto a esta área? Siempre cuenta el apóstol que él muchas veces habla con los pastores y les pregunta, por ejemplo, ¿qué necesitas para tener una iglesia de 5,000 personas? Entonces los pastores le dicen, yo necesito un templo que albergue 5,000 personas, o por lo menos 2,500. Y entonces en 2 reuniones ya llego a los 5,000. Y necesito un buen equipo de sonido porque va a ser mucha gente. Y necesito un buen equipo, unos buenos instrumentos, porque realmente lo que va a pasar es que como va a ser mucha gente, van a tener que escuchar bien. Y entonces el apóstol dice que les pregunta, pero eso no es lo que vos necesitas para tener una iglesia de 5,000 personas.
¿Qué necesitas para tener una iglesia de 5.000 personas? ¿Qué le estás pidiendo a Dios para tener una iglesia de 5.000 personas? ¿Qué tiene que pedirle? 5.000 personas. ¿Cuántas personas querés discipular en tu red? ¿5.000? Y tenés que ir formando de a uno los discípulos para que ese discípulo pueda ir formando más discípulos, para que cada uno de esos discípulos pueda ir formando más discípulos y así sucesivamente. Es re fácil. Decirle por favor al que tenés al lado, es re fácil. Hay algunos que dijeron, es re fácil y otros dijeron, ¿a Dios qué le cuesta más? ¿Darte 12 personas o darte 12 discípulos? A Dios le da lo mismo. Dios tiene el poder para darte 12 personas y Dios tiene el poder para darte 12 discípulos. Pedid todo lo que queréis, dice la palabra de Dios. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Recién en la rueda de la visión veíamos la intercesión enfocada. ¿Hacia dónde está enfocada tu intercesión? ¿Hacia dónde estás dirigiendo la oración en el área ministerial? ¿Le estás pidiendo al Señor discípulos? ¿Le estás pidiendo al Señor que te dé esos 12 para ser mentor de 12 discípulos? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Le estás pidiendo al Señor que querés ser pastor? Tenemos en el equipo un hermoso matrimonio de pastores de Venezuela. Ellos están ahora, por el momento, ahora están con nosotros, porque están aprendiendo a trabajar en la visión. Y estos pastores, cuando llegaron con nosotros, no entendían nada de la visión. Les costó en su ser interior empezar a aprender lo básico, porque ellos en Venezuela tenían su iglesia. Ellos sabían lo que era llevar adelante una iglesia, con todo lo que eso conlleva como pastor de iglesia. Pero ellos se humillaron bajo la poderosa mano de Dios. Y ellos hoy están teniendo revelación de la visión. Y están trabajando de una manera tan hermosa, amados. Ustedes no se imaginan cómo están creciendo en su discipulado. Ellos ya dan su discipulado, ellos son mentores de 6, este matrimonio. En poquito tiempo visitan, consolidan, dan su discipulado de fuego y son como cada uno de nosotros, discípulos. Porque Dios ama el corazón del discípulo que es discipulado. Ellos podrían decir, no, escúchame, yo soy pastor. Pero ellos nunca dijeron, yo soy pastor, yo no voy a aprender esta visión. Ellos se pusieron bajo el manto del apóstol y la profeta Ledesma y dijeron, aquí estamos para aprender. Y son de los que más están dispuestos y disponibles cuando la iglesia o el pastor o la pastora o nosotros necesitamos algo. Ellos están dispuestos y disponibles, y por cuanto están dispuestos y disponibles, el Señor les da un crecimiento sobrenatural. A nosotros realmente nos sorprende la rapidez que tienen para formar discípulos. Ellos ya tienen discípulos que están dando células y discípulos que están dando casas de paz. Y hace 1 año y medio que están en la casa. Y ya tienen unos discipulados súper poderosos. Y ellos nos dijeron, este año, pastora, queremos ser mentores de 12. ¿Cuándo querés ser mentor de 12?
¿Cuántos quieren este año? ¿Cuántos creen que se puede? Que Dios les quiere dar. Claro que se puede. Pedid todo lo que queréis, dice la palabra de Dios. Y yo veo cómo brillan los ojitos de algunos, porque realmente lo están anhelando. Y todo aquel que pide, se le dará. Discipulá a la manera de Jesús. Discipulemos a la manera de Jesús. Hagamos la visión como la hizo el Señor Jesús. Y vas a ver tu crecimiento y el crecimiento de tus discípulos. Y te vas a gozar, así como se gozó el Señor Jesús cuando venía con los reportes. Y te vas a gozar así como me gozo yo de esta chica que de tener una mala vida pasó a ser una sierva consagrada de Jesús. Recuerdo que cuando a ella le consolidaba, le dije una noche, un sábado, habíamos ido al culto de la noche del sábado, y le digo, fulanita, no pierdas lo que recibiste en esta noche de sábado, en este culto de sábado. No, me dice, yo quiero ir a pasar la noche con Jesús. ¡Wow! Mi corazón desbordaba de alegría. Al otro día, cuando me voy a buscarla, me dice, ¿sabes qué, líder? Pasé la noche con Jesús. Vino Jesús en su camioneta y fuimos con mi prima, y se fueron de caravana. Pasó la noche literalmente con Jesús. Pero hoy es lo que Dios había predestinado para ello. No te preocupes si te salen con cada cosa, porque Dios hace la obra completa. ¿Cuántos dicen amén? Y en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos discípulos de Jesús si llevamos mucho fruto. Escuche, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si sos un discípulo de Jesús, es porque estás llevando mucho fruto. Si no estás llevando mucho fruto, empezá a ver la manera de llevarle mucho fruto al Señor para que puedas ser su discípulo. Somos discípulos si llevamos mucho fruto. Estamos llamados a llevar mucho fruto. Estamos predestinados a llevar mucho fruto. Estamos ungidos por Dios para llevar mucho fruto. Estamos siendo llamados todos los días para llevar al Señor mucho fruto. ¿Cuánto fruto estás trayendo a la casa de Dios? ¿Cuántas personas estás consolidando? Esas consolidaciones van a ser discípulos de Jesús porque ellos van a llevar mucho fruto. Y hay una unción ahora que se está soltando. Hay una unción de crecimiento y de fructificación en esta tarde. Pónganse de pie, por favor. Todo aquel que lo quiere, todo aquel que desea, todo aquel que anhela fervorosamente esa unción de fructificación. Cierre sus ojos, por favor. Y Dios le va a ir mostrando los ajustes que tiene que hacer para lograr un discipulado poderoso. Para que no haya más excusas para asistir a tu discipulado.
para que no haya nada que impida que vos recibas esa impartición para formar discípulos y empezar a ver cómo toda esta ciudad empieza a ser discípulo de Jesús. Hoy veía las calles de la ciudad y veía poca gente, claro, había un vientito. Pero miraba las casas y decía, ¿cuántas personas hay en estas casas? En esos departamentos hay un edificio hermoso que me llamó la atención de aquel lado. Y yo decía, ¿cuánta gente hay en esos edificios que todavía no es discípulo tuyo, Señor? Ellos están siendo llamados hoy. Los que están hoy en sus casas cómodamente, sin saber qué hacer, están siendo llamados en esta tarde a ser discípulos de Jesús. Y aquí hay un puñado de valientes. Aquí hay un puñado de ungidos para ir a ser discípulos. Porque a los discípulos hay que hacerlos, hay que formarlos. No se van a formar solos. Requieren de tu tiempo, requieren de tu unción, requieren de tu consagración, requieren de lo que Dios te da. No dejes que lo que Dios te da se ponga rancio. No permitas que lo que Dios te da en unción, en poder, en gloria, se desvanezca. No lo permitas. Es para dar. Es para impartir. Oh, Sharabaya, Shanda, Raba, Canterebe, Keya, Shia. Ria, Maya, Nama, Sanderebe, Cantarama, Kaya. Ria, Masondorobo, Yoshamahasti, Liribikaya, Shia. Sí, Señor. En el balcón hay líderes de multitudes. Allí en el balcón el Señor está haciendo algo poderoso. Hay un fuego que está bajando desde el balcón aquí. Y es un fuego multiplicador. Es un fuego de fructificación. Estamos llamados a llevar mucho fruto. Y estás ungido para llevar mucho fruto. Y estás siendo investido de poder para llevar mucho fruto. Estás siendo investido de poder para obrar, para formar, para activar en el nombre de Jesús. No te diste cuenta toda la unción que estás portando. Todavía no te diste cuenta. Porque en tu pensamiento te estuviste menospreciando. ¿Cómo voy a poder hacer yo eso? Eso no es para mí. Yo no estoy preparado. Dios capacita y unge a los llamados. Dios capacita y forma a los discípulos. Empezá a verte dando tu discipulado. Empezá a verte impartiendo en tu discipulado. Y hay un poder que se está soltando ahora. Hay una activación sobrenatural del cielo para todo aquel que quiere, para todo aquel que desea, para todo aquel que anhela el crecimiento y la fructificación. Te hablo de frutos, te hablo de discípulos, te hablo de personas transformadas por Dios para ganar naciones. Te hablo de personas
a las que le vas a impartir todo lo que Dios te da. Te hablo de personas transformadas literalmente, mudadas en otra persona. Queremos arder de pasión por la fructificación, Señor. Queremos arder de pasión por esos discipulados. Dios está llamando a los que quieren fructificar. Yo les animo a que puedan pasar al altar. Todo aquel que quiere empezar un nuevo tiempo de fructificación. Un nuevo tiempo de fructificación. Sharaba, sharaba, canterebe, cantaramakaya. Shiva, ramananterebe, kenterebe, keya. Sí, Señor. Y hay un fuego, hay una impartición. De gracia recibimos, de gracia damos. De gracia recibimos a través del apóstol y la profeta esta unción sobrenatural.